La casa del árbol de los muertos. Esta es mi historia. Nací y crecí en una casa muy vieja, levantada mucho antes de los años 40. Sus paredes respiraban humedad, y el polvo se acomodaba en las vigas como si fueran reliquias de otro tiempo. Mi bisabuela me crió con la manera antigua. Rígida, misteriosa, llena de secretos que parecían venir de otro mundo. Entre todas sus costumbres había una que nunca entendí del todo. Aterrar a los niños con historias terroríficas. De esas historias, la que más me marcó fue la del demonio que habitaba el patio. Decía mi bisabuela que aquel ser se manifestaba frente a un árbol de mango enorme, de más de 8 metros de altura y con un tronco tan ancho que parecían 3 hombres abrazándolo. Ese árbol no era un simple árbol. En el barrio, la gente daba direcciones refiriéndose a él, como si fuera un faro de lo oculto. Crecí bajo su sombra. Crecí viendo espectros entrar y salir de las habitaciones. Al principio me daban miedo, sombras translúcidas que vagaban como si la casa fuera un puerto de almas. Corría a contarle a mi bisabuela, y ella, con la calma de quien guarda un secreto demasiado grande, me acariciaba la cabeza y me decía: no tengas miedo, hijito. Tú eres especial. Lo que ves son ecos del pasado, almas que aún respiran en estas paredes. Con el tiempo dejé de temerles. Se convirtieron en parte de la rutina. Rostros desdibujados, pasos en la madrugada, manos heladas rozando mi piel mientras dormía. Para mí, lo sobrenatural era lo cotidiano, hasta que llegó aquel pastor. Era uno de esos evangélicos que iban de casa en casa pregonando la purificación. Desde el instante en que cruzó el portón, el aire cambió. El silencio se volvió pesado, el cielo se oscureció como si una nube hubiera decidido posarse justo encima de nosotros. Y entonces lo vi. El demonio del que hablaba mi bisabuela apareció. Su rostro no era humano. La carne se deshacía como barro podrido, y de sus cuencas vacías brotaban gusanos que se arrastraban hasta perderse entre grietas invisibles. De su frente surgían cuernos deformes que exhalaban humo negro, espeso, como si ardiera por dentro. Estuve a punto de gritar, pero mi bisabuela posó su mano en mi hombro y susurró: no tengas miedo, yo también lo veo. El pastor, ajeno o quizá consciente del horror que llevaba consigo, sonrió con descaro y habló de hacer un culto en la casa para purificarla. Aquí hay demonios y criaturas malignas, dijo con ironía. Es mi deber limpiarla. Mi bisabuela lo fulminó con la mirada y le respondió con una calma que dolía. Esta casa no necesita limpieza. Váyase antes de que lo saque la policía. El pastor rió, como si la amenaza fuera un juego, pero al final se marchó. Apenas cerró la puerta tras de sí, todos los espectros se tranquilizaron. El aire se volvió sereno, y las figuras que rondaban en silencio regresaron a sus lugares habituales. Esa noche, mi bisabuela me reveló la verdad. Aquella casa estaba protegida. Los fantasmas que yo veía no eran enemigos, sino guardianes. Almas de nuestros antepasados, enterrados bajo el árbol de mango, que tenía más de 200 años. En sus raíces dormían generaciones de mi sangre, selladas en la tierra como un pacto ancestral. Años después, mi bisabuela murió. Antes de exhalar su último aliento, me tomó la mano con una fuerza que no parecía de moribunda y me dijo: cuida a nuestros muertos, hijito. El árbol es la llave, y tú eres el guardián. No permitas que los demonios entren. Ellos se disfrazan, engañan, sobre todo en las iglesias. La enterramos junto a sus padres, a la sombra del árbol que lo ve todo. Desde entonces he vivido en esa casa, como guardián de un secreto que crece como las raíces bajo mis pies. El regreso del pastor. Pasaron años de relativa calma, hasta que una noche, cuando la lluvia golpeaba con furia los tejados, alguien llamó a la puerta. Abrí, y lo vi. Era él. El mismo pastor, aunque el tiempo lo había retorcido. Sus ojos brillaban como brasas y su piel parecía pegada a los huesos. He vuelto, dijo con una voz hueca, como si hablara desde una caverna.
La purificación aún no se ha hecho. Detrás de él se movían sombras, oscuras, sin forma. No eran espectros familiares. Eran criaturas torcidas, como animales deformes, arrastrándose con garras que chirriaban contra el suelo. El demonio que una vez vi en su rostro ya no se ocultaba. Era él, o más bien, era su máscara rota dejando escapar lo que realmente habitaba dentro. El árbol tembló. Lo sentí. Las raíces crujieron bajo la tierra, y los fantasmas de mis antepasados comenzaron a surgir en la casa, más nítidos que nunca, dispuestos a defender lo que era suyo. «Este es mi hogar», grité. «No entrarás». El demonio rió. «El hogar es mío, la sangre es mía, y tú serás mi ofrenda». La casa se estremeció. Las paredes sangraban grietas, y el aire olía a azufre. Los espíritus de mis ancestros se lanzaron contra las criaturas que lo acompañaban. El choque fue brutal. Espectros luminosos contra sombras viscosas, como una batalla que mezclaba el cielo y el infierno en mi propio patio. Yo corrí hacia el árbol. Recordé las palabras de mi bisabuela. El árbol es la llave. Hundí mis manos en la tierra, buscando algo, lo que fuera. Y lo encontré. Una caja de hierro, oxidada, enterrada entre las raíces. Al abrirla, descubrí un cuchillo ritual, con símbolos grabados en la hoja. El demonio lo notó. «No te atrevas». Rugió, su voz quebrando los vidrios. Pero ya era tarde. El mango retumbó como un tambor de guerra. Sentí que decenas de manos invisibles me empujaban hacia adelante, guiándome. Mis antepasados estaban conmigo. Me lancé contra él. La hoja atravesó su pecho, y el humo negro estalló como un volcán de sombras. Su grito no era humano. Era un rugido que parecía abrir grietas en el mundo. El patio entero ardió en un fuego que no quemaba, pero sí devoraba todo lo impuro. Sus criaturas chillaron y se deshicieron en polvo, y el pastor demonio se retorció hasta que su rostro se desintegró en cenizas. El precio del guardián, pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. El cuchillo se fundió en mis manos, y un calor insoportable me recorrió el cuerpo. El árbol absorbió el humo, sí, pero también absorbió mi sangre, mi fuerza, mi vida. Vi cómo mis venas se volvían negras, cómo mis ojos ardían como brasas. Entonces lo comprendí. El sacrificio no era el demonio. Era yo. El árbol necesitaba un nuevo guardián, alguien que cargar con la maldición de vigilar para siempre. Y había decidido que yo debía ocupar ese lugar. Mis antepasados me rodearon, susurros en lenguas que no conocía, y sentí como mi carne se envolvía raíz, como mi piel se endurecía como corteza. Mis gritos se mezclaron con el viento, hasta que no supe si era humano o parte del árbol. Epílogo. Ahora, quienes pasan frente a la casa aún hablan del árbol de mango. Algunos dicen que escuchan voces que salen de sus ramas. Otros juran que en las noches, si miras fijamente el tronco, puedes ver un rostro atrapado en la madera, con los ojos ardiendo en rojo, observando a cualquiera que se acerque. Soy yo. Sigo siendo el guardián. Sigo vigilando a mis antepasados. Y si alguien osa traer un demonio disfrazado de pastor o de religión a esta casa, que sepa que lo estaré esperando. Porque mi bisabuela tenía razón. Los demonios más peligrosos no están en los cementerios, están en las iglesias. Y yo, ahora, soy la prueba viviente, o más bien, la prueba maldita, de ello.